Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo les va? Bien, en esta segunda clase del curso de la injuria a la defensa, voy a hablar puntualmente de injurias por alcohol etílico, injurias provocadas por tabaco e injurias nutricionales o provocadas por malnutrición. Y me voy a dedicar más a hablar de injurias por alcohol por cuestiones que voy a aclarar. Mi nombre es Federico Calderones, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas, para los que no me conocen. Bueno, el alcohol etílico, ¿por qué considero que esta noxa es una noxa eh, de importancia en la actualidad, en esta coyuntura? Bueno, por muchas razones. eh, un dato epidemiológico que asusta es que el inicio del consumo de esta noxa, de esta molécula, promedio en Argentina es alrededor de los 13 años de edad. ¿Mm? Y el consumo de alcohol etílico ha sido naturalizado. Se puede conseguir alcohol etílico en supermercados, en kioscos, en granjas. Es decir, obviamente, bueno, la venta de esta molécula es de venta libre. Hay que ser mayor de edad, pero hay formas de conseguirlo. Si un preadolescente de 12, 13 años puede conseguirlo, evidentemente hay algo que está fallando, digamos, a nivel legal, ¿verdad? Y si bien ha habido prohibiciones en cuanto a la publicidad, como las hay respecto del tabaco, eh, en su momento hubo un lobby cervecero puntualmente que permitió la reincorporación de las publicidades respecto de la cerveza y no de las bebidas blancas eh, en la televisión, en las radios, en los medios de comunicación. En esta primera diapositiva yo voy a ser quiero que ustedes con esta clase tengan digamos, dimensionen la gravedad del alcohol y del alcoholismo. Del alcoholismo como la patología o la enfermedad psiquiátrica que es. El alcoholismo crónico es una enfermedad psiquiátrica, en tanto es una adicción, ¿eh? Es una adicción crónica, es la principal enfermedad psiquiátrica, es la más frecuente. Ustedes dirán, no, la más frecuente es la depresión. Lo que sucede es que en la depresión se incluyen varias entidades nosológicas que, digamos, se mezclan, pero el alcoholismo en la casuística en verdad es la más prevalente. Y como está tan naturalizada, es algo incluso que no se le da la importancia que se le debe dar, incluso desde las políticas públicas. En esta primera diapositiva les voy a poner rápidamente un conjunto de lesiones que produce el consumo excesivo, crónico de la molécula alcohol etílico. Podemos comenzar bueno, lo que les pongo ahí es un paciente con un abdomen globuloso, con telangiectasias, es un paciente con una ascitis, después vamos a ver por qué se produce eso, un síndrome ascítico edematoso, con un angioma Spider o cabeza de medusa, un hígado cirrótico, un hígado, bueno, el alcohol etílico, la principal causa de cirrosis en nuestro medio es
el alcohol etílico. La cirrosis alcohólica es la más frecuente de todas las formas anatómicas de cirrosis. Fíjense, esta es una foto de un niño, de un niño en la vía pública, alcoholizado, una fotografía que saqué de las redes sociales. Esa es una imagen endoscópica del esófago con varices esofágicas que pueden provocar, cuya ruptura o cuya laceración, erosión, etcétera, puede provocar una complicación muy grave asociada a la cirrosis y a la hipertensión portal con una elevada tasa de mortalidad. Alrededor de la mitad de los pacientes con sangrado varicial fallecen. Es muy feo ver un paciente sangrando, sobre todo con hematemesis, vomitando sangre puntualmente y entrando en un shock hipovolémico, accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol, desde ya porque el alcohol ustedes saben que es un depresor del sistema nervioso y obviamente la coordinación motora, los reflejos, todo eso está comprometido. El hígado graso, que es un elemento, yo diría, constante en el consumo de alcohol crónico, todo paciente etilista crónico lo tiene. Una entidad cardiológica no es tan prevalente, pero la podemos mencionar, se llama miocardiopatía dilatada. Una imagen, digamos, del encéfalo donde muestra una reducción de la masa encefálica con atrofia cortical, aumento de los espacios ventriculares. Que lo que quiero demostrar y lo que voy a mostrarles luego es que el alcoholismo crónico es una de las causas importantes de demencia, porque uno se queda con que los síndromes demenciales son todos por Alzheimer o por enfermedades asociadas a procesos cerebrovasculares, pero el alcohol etílico también lleva a síndromes demenciales. Ahí lo que está en esa imagen es un páncreas asociado a su desembocadura en el marco duodenal, es un páncreas cicatrizal, fibrótico, es una de las principales causas de pancreatitis crónica, con todo lo que eso supone, un páncreas cicatrizal insuficiente que no va a producir las enzimas pancreáticas, que no va a producir insulina. También es causa de pancreatitis aguda, aunque no es lo más frecuente. La principal causa de pancreatitis aguda es la impactación de un cálculo biliar. Un paciente con hematemesis, bueno, esto está vinculado obviamente al sangrado varicial. Los intentos de suicidio, los intentos autolíticos son muy frecuentes también en pacientes alcoholistas crónicos. El cáncer de esófago, el consumo de alcohol es una noxa que se asocia a algunos tipos de cáncer. Obviamente los que tienen vinculación con el contacto, con el ingreso de la sustancia por vía digestiva, el cáncer de boca, el cáncer de esófago, el cáncer de estómago. Fíjense que el curso se llama De la injuria a la defensa y muchos de estos temas los vamos a ver en defensa, a saber, cirrosis, vamos a ver neoplasias, vamos a ver con el tabaco vamos a ver POC, o sea que es importante que entendamos, si bien vamos a hablar de los contenidos desagregados de injuria, esta clase nos va a servir mucho para digamos, hacer una articulación con los contenidos de defensa. Entonces, ¿por qué no considerar a esta molécula como un verdadero veneno? Fíjense la cantidad de
de entidades de lesiones que produce esta molécula, con una elevada tasa de mortalidad de diversas patologías. Gente que se mata en la vía pública en accidentes, que se suicida, que muere sangrando en una hemorragia varicial, con complicaciones en un síndrome acítico edematoso, con insuficiencia hepática, demenciado, con insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada, con una neoplasia maligna como el cáncer de esófago de elevada, de muy mal pronóstico. Entonces, ¿cómo considerar al alcohol etílico de otra manera que no sea un veneno? Bien. Vamos a hablar de las dosis de etanol. Esto van a encontrar distintas cifras en diversas bibliografías, pero podemos plantear que la dosis máxima diaria en nuestro medio sería de 80 gramos día en el varón y 40 gramos día en la mujer. La mujer, la dosis máxima es exactamente la mitad porque tiene que ver con la masa, digamos, total del sistema enzimático de alcohol deshidrogenasa, que es justamente la mitad a nivel hepatocitaria del varón. Es mucho menor incluso, hago esta nota al pie, digamos, en algunas poblaciones, puntualmente en algunos asiáticos y puntualmente en los japoneses, que incluso desarrollan el síndrome del acetaldehído. Pero bueno, en nuestro medio, estos son los gramos días. Fíjense que la cerveza, cuya graduación es 4%, es decir, que en un litro de cerveza, en 1000 mililitros, hay 40 gramos de alcohol. Es decir, si hay 4 gramos por ciento, en un litro hay 40 gramos. Es decir, que 2 litros de cerveza sería el límite máximo diario en el varón y 1 litro de cerveza sería el límite diario en la mujer. Serían, digamos, límites diarios para considerar que se encuentra, digamos, el paciente se encuentra ya dentro de un hábito de consumo abusivo. Vamos a ver que existen, bueno, después van a ver que existen bebedores regulares, bebedores irregulares, pero estamos hablando de límites a partir de los cuales uno puede considerar que se abusa de esta sustancia. Cuando ya hablamos de los vinos, por ejemplo, cuya graduación puede estar en un promedio del 16%, es decir, que en un litro hay 160 gramos, por lo tanto, en medio litro hay 80 gramos, es decir, y en un vaso, que cada vaso contiene 250 mililitros, 2 vasos de vino por día en un varón son 500 mililitros. Es decir, que un paciente, un varón que toma un vaso de vino con cada comida, un vaso con el almuerzo y un vaso con la cena, ya está consumiendo el límite máximo diario de gramos de alcohol. Y esto es muy habitual cuando uno hace una pregunta o en el interrogatorio respecto del consumo en los hábitos. Hay muchos pacientes que toman un vaso de vino con cada comida. Y en la mujer es un solo vaso de vino, es decir, 40 gramos día, o sea, 250 mililitros. Cuando nos vamos obviamente a una bebida blanca, como el whisky, cuya graduación es del 40%, si en cada 100 mililitros hay 40 gramos, bueno, 100 mililitros es la medida. Por lo tanto, 2 medidas de whisky, que son perdón, sí, bien digo, la medida de whisky es 100 mililitros, o sea, las 2 medidas de whisky son 200 mililitros. Ya con 2 medidas de whisky ya el paciente consumió su dosis de 80 gramos. Y en la mujer una medida de 100 mililitros está consumiendo
los 40 gramos. Es decir, a mayor graduación, menos cantidad de mililitros de acuerdo a bueno, les hago este esquema para que vean que obviamente tiene mucha importancia el tipo de bebida y su graduación. Bueno, algunos conceptos sobre la dependencia y algunos que tienen que ver más con el alcoholismo como drogodependencia. Se define a una drogodependencia a un estado psíquico y también físico resultante de la interacción de una droga, en este caso el alcohol etílico, y el organismo en su totalidad, en su dimensión psíquico-física, caracterizado por una conducta que incluye la tendencia a consumir la sustancia, ya sea para experimentar sus efectos, por lo general placenteros, o bien para evitar las sensaciones displacenteras, desagradables que produce su falta. Es decir, decirlo de otra manera, consumir para evitar la aparición de los llamados síntomas abstinenciales, es decir, la abstinencia y la aparición de lo desagradable de la abstinencia. Consultando el manual de DSM-5, la dependencia lo define como un patrón desadaptativo prolongado, tienen que transcurrir al menos 12 meses, en los cuales se deben manifestar tres de estos 7 elementos. Tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis para conseguir el efecto deseado. El paciente tiene que aumentar la cantidad de vasos de vino, de botellas de cerveza, de vasos de cerveza, de medidas de whisky para conseguir el efecto que quiere obtener. O disminución del efecto cuando se mantiene la misma dosis. La aparición de abstinencia, es decir, la aparición de síntomas psíquicos o físicos al dejar de consumir la sustancia, que obviamente hace que el paciente vuelva a consumir la sustancia para aliviarlos. Es decir, no logra sostener la abstinencia y vuelve a consumir para aliviar el síntoma. Cuando hablamos de síntomas psíquicos hay una palabra que utilizamos en salud mental llamada craving, se escribe craving con B corta, que es justamente esa necesidad de búsqueda de la sustancia desesperada, una ansia, lo que algunos llaman la manija, cuando uno habla con el que consume cocaína, etcétera. Bueno, el consumo durante mayor tiempo o en mayor cantidad de lo deseado, la incapacidad para controlar o interrumpir el consumo, pese a intentarlo. Este es un punto importante porque habla de algo muy grave en el alcoholista crónico, que es la pérdida de la autonomía. Es decir, qué peor digamos, para un ser humano que perder su autonomía, que es el equivalente de perder la libertad. Es decir, la sustancia se ha apoderado de la libertad del sujeto. No, es decir, no, el paciente no puede decidir por él. Empleo de mucho tiempo para conseguir la sustancia o de recuperarse de sus efectos. Eso es otro punto muy importante porque dedica mucho tiempo de su vida, de su diario vivir, y esto lo expulsa de actividades laborales, familiares, sociales, es decir, lo deteriora, digamos, su vida de manera significativa, su vida social, su vida familiar, que está emparentado con el punto 6, reducción de las actividades sociales, laborales o de ocio debidas al consumo. Uso continuado a pesar de conocer los problemas físicos y psíquicos relacionados con la sustancia. Es decir, el paciente sabe lo que le produce la sustancia, sin embargo, continúa.
A continuación, les voy a mostrar una escena de Los Simpsons. Particularmente soy un fanático de Los Simpsons, en los cuales Los Simpsons, si bien naturaliza algunas cuestiones y al mismo tiempo hace una crítica social sobre algunas cuestiones, ironiza. No pretendo con el siguiente video hacer una crítica o un análisis sociológico de los Simpsons, pero voy a mostrarle este fragmento para luego, al final de mi exposición, mostrarle otro fragmento un poco más duro. Me llamo Homero y estoy aquí porque la juez me lo ordenó. Con nuestra ayuda no volverás a tocar una cerveza. ¿Es su marido un bebedor empedernido? Y dicen que tal vez tengo un problema. Homero, ¿a veces bebe solo? ¿Dios cuenta como persona? No. Entonces sí. ¿Bebes antes de dormir? ¡Ay, qué buena idea! ¿Escondes cervezas por la casa? ¿Me escondo qué? ¿Bebes para escapar de la realidad? Homero, quiero que hagas algo por mí. Lo que quieras. Deja de tomar cerveza un mes. Hecho, ni una cereza más. ¿Dijiste cerveza o cereza? Cereza. Por favor, Homero, yo sé que puedes hacerlo. Bueno, desde mañana nada de cerveza. ¿Qué fue ese ruido? Es que dije, "Psst, te amo". Bueno, es muy gracioso realmente, Los Simpsons es muy gracioso, apela siempre al humor, pero al mismo tiempo juega con la ironía y la crítica. De hecho, es muy crítico digamos, con el estilo de vida del estadounidense y con eh, cuando habla, y puntualmente con el alcohol y el bar de Moe y esos sujetos que están allí, ahí marginales. Incluso hay un capítulo, el del Barón de la Cerveza, donde dice, al final termina diciendo Homero, por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Salud. Bueno, bueno, si bien la escena no describe todo el cuadro clínico del afecto de psicopatología alcohólica, digamos, como más adelante sí les voy a mostrar algunas escenas, eh, bueno, es para que vean, me pareció interesante como para ponerle un poquito de color. Claramente, bueno, sobre la farmacología y la farmacocinética y la farmacodinámica del alcohol ya han visto algunas cuestiones en fármaco. Bueno, recuerden que se ingiere por vía oral, se absorbe mayoritariamente en el estómago, perdón, en el estómago, perdón, me rectifico, parte en el estómago y mayoritariamente en el delgado y obviamente por las venas colectoras, las venas que constituyen la vena porta, llega al hígado y es en el hígado donde se produce el metabolismo de la molécula y la excreción de la molécula es fundamentalmente por su metabolismo. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? La eliminación, mejor dicho, de la molécula es por metabolismo. O sea, las excreciones, ya sea por orina, por la respiración, por la sudoración, son insignificantes. Es decir, es la transformación metabólica de la molécula en otras sustancias, la forma que tiene el cuerpo para, digamos, deshacerse de la molécula. Sin lugar a duda, esto lo repaso porque ya lo vimos al momento de hablar de esteatosis en patología celular y en cúmulos, en el citosol, a expensas de la alcohol deshidrogenasa, una enzima citosólica que es responsable alrededor del 80% del metabolismo del etanol, se produce acetaldehído, gracias a la transformación del NAD en NADH y
ese acetaldehído luego ingresa a otro sistema enzimático, ya no en el citosol, sino en la mitocondria, que es el sistema de la acetaldehído deshidrogenasa, que lo transforma en ácido acético para luego transformarlo en acetil-CoA e ingresar al ciclo de Krebs y transformarlo en dióxido de carbono y agua. Existen otras dos vías digamos, enzimáticas, metabólicas, que son menos significativas. Una es la microsomal, es decir, la del retículo endoplásmico liso, y una es una localizada a nivel de los peroxisomas, que es la de las catalasas. Que en realidad adquieren importancia cuando la vía principal, la del alcohol deshidrogenasa, se satura. Cuando la dosis de alcohol, de moléculas de alcohol es muy abundante, la saturación de esta vía, digamos, hace que estas moléculas de etanol sean derivadas a vías alternativas, que obviamente no son, digamos, no son gratuitas, digamos, generan problemas en el sentido de que generan radicales libres como el agua oxigenada, generan mayor cantidad de acetaldehído, que es tóxico, por lo tanto, y recuerden también que la mayor cantidad de NADH genera una mayor digamos, síntesis de lípidos y bloqueo del ciclo de Krebs. Es decir, el mero consumo de alcohol etílico es lipotrófico, es decir, estimula la síntesis lipídica. Por lo tanto, yo mencioné al pasar en una diapositiva anterior que todos los etilistas crónicos tienen esteatosis, porque todas las moléculas de etanol que metabolizan estimulan la síntesis de ácidos grasos y de triacilglicéridos. Es decir, consumir alcohol es estimular la síntesis lipídica por el aumento del NADH. Esto ya lo... Bueno, y obviamente cuando uno habla de injurias por alcohol, tiene que hablar del hígado, ¿verdad? Como uno de los órganos blancos. Lo que les estoy mostrando son imágenes del hígado absolutamente normales, anatomía normal. Fíjense, aquí tenemos el lóbulo izquierdo del hígado, acá está el corazón, ahí están los epiplones, parte del intestino, los pulmones. Un hígado normal con su lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el ligamento falciforme y un corte, un corte, digamos, no sabemos en qué plano de sección, que permite ver una superficie de corte de un órgano que tiene, que es obviamente un órgano compacto, es un órgano sólido, no es hueco, y tiene la característica del hígado es que tiene una gran cantidad de luces, ya que ustedes recuerden, es muy vascularizado, tiene ramas de la arteria hepática, tiene ramas del sistema venoso de las venas hepáticas, pero también a eso le suma las ramas del sistema venoso porta y además tiene el sistema biliar, de vehiculación de la bilis que produce y excreta a través del sistema biliar hacia el intestino con, digamos, acumulación en la vesícula, concentración y excreción hacia la ampolla de váter. Bueno, estas son imágenes absolutamente normales. Esta es otra imagen del hígado. Este es un corte histológico normal del hígado. Recuerden que el hígado, la unidad funcional del hígado se llama lobulillo. Lo que acá no se logra ver, se logra ver parte de un lobulillo. Un lobulillo sería, continuaría más allá. Lo que vemos aquí es la vena central del lobulillo y esto es un espacio porta. El espacio porta, recuerden que contiene una rama de la vena porta, contiene una rama de la arteria hepática, que me es dificultoso identificarla acá,
Y acá lo que se ve ahí es un epitelio, es una rama un conducto biliar, digamos. Y la vena centrolobulillar, que es afluente del sistema venoso de las venas suprahepáticas. Fíjense que los hepatocitos se disponen en columnas, en hileras, en trabéculas, y entre ellos existen espacios donde puede haber espacios sinusoidales en una de las caras, lo que se llama el polo vascular, y en otra cara existe el polo biliar, es decir, hacia donde se secreta bilis. Recuerden que digamos, en el polo vascular o en el sinusoide, el sentido de la sangre va desde el espacio porta hacia la vena centrobulillar, pero la secreción de la bilis tiene una dirección desde el espacio, desde la vena centrobulillar hacia el conducto biliar, digamos, por los canalículos biliares. Y las tradicionales zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esto es un corte histológico de un hígado normal, y este es un esquema de lo que anteriormente del corte histológico anterior. Fíjense en las trabéculas, el sinusoide, que fíjense el sentido de la flecha que va hacia allá, y luego las flechas que van hacia la vena centrolobulillar, y luego hay otras flechas, como en este caso, fíjense aquí estas flechitas, que van hacia un conductillo biliar, a través de un canalículo biliar. Rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, y el conducto. Esto sería el espacio porta, y esto es la vena centrolobulillar, ¿de acuerdo? Bien, esto es un corte de un hígado sano, esto es un fatty liver, o sea, un hígado graso, grasoso, y esto es una cirrosis alcohólica micronodular. Estas es para, digamos, para que vean las diferencias morfológicas entre un hígado sano y dos cortes de hígado afectados por el alcohol. La única causa de esteatosis, claramente ustedes saben que no es el alcohol etílico, hay otras causas, pero en este caso les presento dos entidades, dos formas de hepatopatía alcohólica. Otras imágenes de hígado graso, fíjense el cambio de coloración que existe en la víscera comparado con la imagen, el corte que les mostré anteriormente. Macroscópicamente el corte adquiere, o el tejido adquiere, un aspecto mantecoso, untuoso. Si lo vieron en algún frasco fijado en formol, ven que las paredes del vidrio se untan de un material aceitoso, que digamos que justamente por esta cuestión de lo mantecoso, justamente se lo llama hígado graso, justamente porque parece un pan de manteca. Desde ya tiende a aumentar de peso y de tamaño. Microscópicamente, esta podría ser el correlato histológico de las imágenes de arriba. Y fíjense cómo se dispone el lípido. El lípido se dispone en vacuolas. Ustedes eso ya lo saben, lo vieron. Primero se dispone en pequeñas vacuolitas o microvacuolas, y luego confluyen en macrovacuolas que van desplazando los núcleos hacia las periferias del hepatocito, hacia la periferia. Esas macrovacuolas se ven en un corte con hematoxina y eosina, se ven ópticamente vacías, en el sentido de que cuando se hace el corte histológico, la inclusión en parafina, se produce un barrido del lípido. Si se quisiera corroborar la presencia del lípido, se debe utilizar un colorante para lípidos y una técnica especial para hacer el preparado del corte histológico, que incluya coloraciones para lípidos, como los sudanes, por ejemplo. La esteatosis alcohólica comienza siendo centrolobulillar, para luego hacerse difusa o panlobulillar. Recuerden que el prefijo pan se refiere a la totalidad. Panlobulillar, o como por ejemplo se usa el término pancarditis para hablar de
de una entidad donde existe pericarditis, miocarditis, endocarditis. Bueno, cuando hablamos de una esteatosis panlobulillar, quiere decir que en el lobulillo se hayan comprometidas la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Otra esteatosis que tiende a ser difusa y comienza siendo centrolobulillar es la esteatosis que vemos en los niños con desnutrición, puntualmente en la esteatosis que se ve en una de las formas polares de desnutrición, que me voy adelantando, es el kwashiorkor, que vamos a ver más adelante. Es decir, que hay algún parecido entre, o sea que podemos decir que la esteatosis en el adulto, que es panlobulillar, está asociada al alcohol etílico, y la esteatosis panlobulillar en el niño está asociada a la malnutrición en el kwashiorkor. Bien, la otra entidad asociada al alcohol, dentro del contexto de la hepatopatía alcohólica, es la hepatitis alcohólica. Los etilistas crónicos pueden hacer hepatitis. Una aclaración, el término hepatitis no es simplemente la inflamación del hígado. En la práctica se usa el término para designar inflamaciones que comprometen de manera generalizada el hígado. Por lo tanto, si uno habla de un absceso hepático o de un compromiso purulento que afecta focalmente o de una parasitosis, por ejemplo, de un quiste hidatídico, no se puede hablar en esos casos de hepatitis bacterianas o de hepatitis parasitarias. ¿Me explico? Es decir, existe el concepto de hepatitis siempre implica hablar de un compromiso generalizado de la glándula. Bien. Bueno, la pregunta sería, ¿cuándo un alcoholista hace una hepatitis o cuándo un paciente hace hepatitis por alcohol? Por lo general, si bien cualquiera que consume grandes cantidades de la molécula la puede hacer, por lo general se trata de pacientes que son etilistas crónicos, que ya vienen consumiendo cantidades excesivas y abusivas de la molécula, que ya tienen saturadas las vías principales metabólicas, la del alcohol deshidrogenasa, y que en algún momento de su recorrido, digamos, de su camino, incrementan el consumo o hacen un consumo, digamos, aún mayor, saturando las vías, digamos, haciendo un excesivo uso de las vías alternativas, la microsomal y la vía de las catalasas, generando una gran cantidad de radicales libres, generando también una gran cantidad de acetaldehído, que recuerden, es hepatotóxico. Ahora también existe otros mecanismos fisiopatogénicos involucrados, que los cito allí. En una hepatitis alcohólica siempre van a haber polimorfonucleares neutrófilos. Esto lo remarco para que lo tengan en cuenta al momento de ver en defensa a las hepatitis virales, en las cuales el infiltrado inflamatorio predominante es linfoplasmocitario. Bueno, en una hepatitis aguda alcohólica, el leucocito, predominante es el polimorfo y es convocado por el estímulo macrofágico, es decir, puntualmente por las células de von Kaffer, el macrófago hepatocitario. Además existe hipoxia. El alcohol genera hipoxia. Es decir, el alcohol genera contracción, digamos, por acción de sustancias vasoconstrictoras que llevan a la necrosis coagulativa. Y esta necrosis coagulativa es resuelta de manera cicatrizal, con fibrosis,
que afecta sobre todo digamos, al margen periférico de la vénula, centrolobulillar y a los sinusoides. La llegada luego posterior de los polimorfonucleares neutrófilos transforma ese área de necrosis coagulativa en un área de necrosis colicoactiva. Lo que quiero remarcar en esta hepatitis alcohólica, que está esquematizada, esto no es una imagen, no es un corte histológico, es la presencia acá de un hepatocito con esteatosis. Esta G es, fíjense, infiltración grasosa. Bueno, obviamente hay esteatosis porque ya la había. Recuerden que es un elemento constante en toda hepatopatía alcohólica la presencia de esteatosis. La presencia en las hepatitis alcohólicas en el hepatocito de unos cúmulos hialinos amorfos dentro del hepatocito que se produce por el efecto de los radicales libres y el acetaldehído sobre el citoesqueleto o las proteínas del citoesqueleto de la célula, que genera un cúmulo hialino amorfo acidófilo llamado hialina de Mallory o cúmulo de Mallory bueno, o cuerpos de Mallory. Algunos hepatocitos van a presentarse tumefactos edematosos, como este, por ejemplo, y a eso se le llama, o sea, el hepatocito es una célula cúbica, parece un cubito. Al estar hecho una pelotita, por el edema, de hecho recuerden de la patología celular que cuando hay una injuria, cuando hay lesión celular se produce tumefacción y al aumentar, digamos, la entrada de sodio y el aumento de líquido, de agua, el cubito se transforma en un balón. Y a eso se le ha llamado balonización hepatocelular o hepatocitaria, viene de balloonization del inglés, porque de balloon que significa globo o pelota en inglés, bueno, de ahí viene el término traducido al castellano, ¿de acuerdo? Bien, y también la aparición de fibrosis, como les dije, perivenular. Perivenular y también, luego también sinusoidal. Esos son los elementos de las hepatitis, de los hallazgos de una hepatitis por alcohol, que recuerden se dan en pacientes que vienen consumiendo la molécula excesivamente, abusivamente, y un día consumen una mayor cantidad de dosis de lo habitual. Acá en esta imagen microscópica les muestro cómo se ve la hialina de Mallory, en los cuerpos de Mallory, que se ven como todo cúmulo hialino, amorfo, acidófilo, vitrio, que se parece al vidrio, y es un cúmulo hialino intracelular, es un ejemplo de cúmulo hialino, como lo son los cuerpos de Kuhn-Sihlmann, que se ven en los hepatocitos de las hepatitis por virus B, en las hepatitis virales a virus B. Bueno, esto sería un resumen de lo que es la historia natural de la hepatopatía alcohólica, es decir, el abuso crónico del alcohol genera, fíjense, repito, 90-95% de los pacientes presentan esteatosis. Por eso yo hablo de un elemento constante. Cuando yo me refiero a algo constante, me refiero a que se ve en casi la totalidad de los pacientes, ¿de acuerdo? Ahora, desde aquí, desde un hígado con esteatosis por alcohol, de un 20 a un 40% sufre un proceso que se llama fibrosis, de poca claridad fisiopatogénica, y fíjense que desde aquí solamente de un 8 a un 20% de los pacientes van a evolucionar hacia la cirrosis. Es un mito popular de que todos los pacientes alcohólicos crónicos evolucionan a la cirrosis. Sáquense eso de la cabeza, no todo etilista crónico evoluciona a la cirrosis.
La participación de la hepatitis alcohólica contribuye también a, digamos, a esto, digamos, a la evolución, a la cirrosis, en tanto genera un daño que contribuye a generar fibrosis. Es decir, todo proceso que produzca un daño grave, que genere cicatrización y la formación de nódulos de hepatocitos separados por puentes cicatrizales, que son, son los nódulos de regeneración. Si bien mi intención no es hablar puntualmente de cirrosis, porque esto es un tema de defensa, lo que quiero remarcar aquí es que el paciente alcohólico crónico llega a la cirrosis ya sea por que hace hepatitis alcohólicas a repetición o porque también el alcohol etílico promueve per se la producción de fibrosis, o sea, la síntesis de fibras colágenas cicatrizales que van penetrando los espacios sinusoidales y que aparentemente estarían a cargo de, o quienes serían responsables de tal proceso y que provocarían una disección de la anatomía o de la histología normal del lobulillo serían las llamadas células de Ito, cuya función histórica era que se le atribuyera era la acumulación de vitamina A. Ahora se saben que tienen una función importante y una intervención muy importante en la fisiopatogenia de la cirrosis y sobre todo en la cirrosis alcohólica. A lo que voy es lo siguiente, no es necesario que el paciente haga hepatitis alcohólica a repetición para que llegue a la cirrosis. Un paciente alcohólico crónico puede llegar a la cirrosis sin haber hecho nunca una hepatitis alcohólica. Y otra forma, digamos, otra entidad que quiero remarcar es la posibilidad de que un paciente etilista crónico desarrolle un cáncer de hígado. Un hepatocarcinoma asociado no tanto a un efecto carcinogénico de la molécula alcohol, sino más bien a el proceso de cirrosis, donde hay digamos, una regeneración desorganizada de hepatocitos. Como sucede también en las hepatitis crónicas por virus C, donde el virus C, si bien no es como lo es el virus B carcinogénico, el virus C no es carcinogénico, pero por el hecho de generar hepatitis crónicas, cirrosis y cirrosis con el tiempo, y al haber una regeneración anómala, eso favorece o da un terreno fértil para que se produzca un fenómeno de un cambio o una generación de alguna atipía. Bueno, fíjense la macroscopía de una cirrosis. Las cirrosis alcohólicas inicialmente son micronodulares, en tanto los nódulos miden menos de 3 milímetros y luego termina siendo macronodular o mixta, micro y macronodular. Los nódulos empiezan a tener más de 3 milímetros de diámetro. ¿Por qué me doy cuenta que esto es una cirrosis alcohólica? Porque encuentro focos amarillentos, es decir, focos de esteatosis. Si bien la idea no es hablar de cirrosis porque es un tema, es un contenido de defensa, voy a definirla. Voy a definirla porque para que no quede algo, digamos, como un tema. Cirrosis la podemos definir como una forma de hepatopatía crónica caracterizada por la presencia de nódulos de hepatocitos remanentes, es decir, cuando yo digo remanentes, es decir, que han quedado, que han sobrevivido a una especie de catástrofe, de hepatocitos remanentes en regeneración anormal. ¿Por qué digo regeneración anormal? Porque en la cirrosis la regeneración va a ser anormal porque ha ocurrido algo muy severo, que es
ha habido pérdida de el estroma o la trama que sostiene toda esta belleza del ovulillo que les mostré al principio. Esa trama es llamada la trama o el estroma de reticulina, que por los sucesivos daños o los procesos necrotizantes o la fibrosis que generan disecciones y alteraciones digamos, de la normalidad de la histología, alteran la disposición perfecta de la trama de reticulina y no permiten que esos hepatocitos se regeneren de manera ordenada, es decir, en hileras. Entonces son hepatocitos remanentes en regeneración anormal. Entonces, repito, hepatopatía crónica caracterizada por la presencia de nódulos, de hepatocitos remanentes en regeneración anormal, separados, los nódulos, por delicados puentes de fibrosis, y que se clasifica en dos grandes tipos: micronodular, si estos nódulos miden menos de 3 milímetros, o macronodular, si miden más de 3 milímetros, y que constituye la forma anatómica final de una gran cantidad de, digamos, de entidades o patologías hepáticas, o ya sea alcohólica, viral, autoinmunes, tóxicas, o, además de la del alcohol, autoinmunes, etc. Es decir, la cirrosis es algo compleja de definir. ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? No, es más que una enfermedad, es una forma terminal, común, donde confluyen varias enfermedades, ¿de acuerdo? Esto es una microscopía de una cirrosis donde se ve el nódulo de regeneración, que muy poco tiene que ver con la imagen, digamos, de ese lobulillo que le mostré. Acá yo no identifico trabéculas, hileras, venas centrolobulillar. Lo que sí identifico son vacuolas ópticamente vacías que claramente estarán llenas de lípidos. El elemento constante, la esteatosis de cualquier hepatopatía alcohólica. Acá se ven los puentes de fibrosis que separan y rodean el nódulo de regeneración. Probablemente tanto las venas centrolobulillares como algunas venas de los elementos de los espacios portas han quedado colapsados, desplazados, marginados por esos puentes por esos márgenes cicatrizales. Y esto explica la gran desorganización y la gran, digamos, alteración de la arquitectura normal del hígado, que tan organizado es. El hígado es una máquina perfecta, con sus lobulillos, su disposición. Yo le mostré estas imágenes iniciales de una glándula que funciona a la perfección, por donde la sangre ingresa desde un polo y va hacia la vena centrolobulillar para realizar intercambios entre célula y sinusoide, y por otro polo se excreta, digamos, bili. Bueno, toda esa perfección se destruye, se pierde, y no solamente eso, sino que se desorganiza y se generan alteraciones en la circulación. Y ahí surge el problema de cómo hace la sangre, digamos, que fundamentalmente la sangre que proviene de la vena porta, para franquear el hígado y llegar a las venas suprahepáticas, y de ahí llegar a la vena cava inferior y el corazón derecho. Y ahí surgen los problemas de la hipertensión portal. Una imagen macroscópica a mayor detalle para que vean los pequeños nodos. Fíjense, comparen cuánto miden. Son muy pequeñitos los nodulitos. Esta es una típica cirrosis micronodular. Son todos nódulos muy pequeñitos, y están separados por finas y delicadas, casi
imperceptibles banditas o puentecitos cicatrizales. Prácticamente no se ven algo rosados algunos, si uno los pudiera ver a mayor aumento. Y y después, con el tiempo, una cirrosis alcohólica hace que esos micronódulos vayan haciéndose más y más, vayan confluyendo y se constituyan en macronódulos y por lo tanto luego se termina siendo macronodular y pudiendo ser casi muy parecida a otra cirrosis que siempre comienza siendo macronodular desde el vamos, que es la cirrosis postnecrótica o asociada a los virus hepatotrópicos. ¿Mm? Otra imagen de una cirrosis, otro nódulo de regeneración, de hepatocitos remanentes en regeneración anormal, mucha fibrosis, otros nódulos. Fíjense la ausencia de elementos histológicos identificables. La verdad que hay una lamentable pérdida de la organización. Bueno, todo esto lo produce el alcohol etílico. Y ahora vamos a ver las consecuencias graves de todo esto. Bien, bueno, esta cuestión que yo les comenté de un hígado desorganizado que ha perdido su arquitectura normal, donde la circulación no encuentra una vía normal para llegar, para franquear, digamos, el hígado, sobre todo la circulación portal, genera lo que llamamos hipertensión venosa portal. Entonces, con aumento obviamente de la presión en la vena porta, en las venas que son afluentes, produciéndose claramente un trastorno hemodinámico que es el de la congestión pasiva local, en este caso, tratándose del territorio de la vena porta. Esta sangre, la de la vena porta y de sus afluentes, va a buscar, digamos, vías de comunicación con el sistema venoso cava, lo que se llaman anastomosis portocavas, para poder llegar a la vena cava inferior y a la vena cava superior. En el caso la imagen que les estoy mostrando es acá un hígado, en este caso se ve un hígado cirrótico, lo que se llama la vena coronaria estomáquica, que está, fíjense, varicosa. ¿Por qué varicosa? Esta vena se llama vena gástrica córtica y las venas gástricas, y ni que hablar de las venas esofágicas, ¿por qué ya se vuelven varicosas? Porque estas venas no están capacitadas para soportar digamos, el flujo y la gran cantidad de flujo que, digamos, que tiene o sea, la apertura de estas anastomosis le duplica, le triplica la cantidad de volumen sanguíneo y no, digamos, las venas no tienen la capacidad de transportar tanto volumen y tanta presión que terminan provocando la dilatación y digamos, la dilatación varicial de la vena, de la pared, la cicatrización de la pared. Y aparecen y mucho más dañino es sobre las venas del esófago, porque son más pequeñas aún. El objetivo digamos, de comprometer la coronaria estomáquica y las venas esofágicas es llegar a esta vena, la vena ácigos, que finalmente va a ser tributaria de la vena cava superior y va a llegar a la circulación venosa sistémica. Pero en todo este trayecto va a provocar esta grave complicación de la cirrosis y de la hipertensión portal asociada a la cirrosis, que son las varices esofágicas. Que obviamente si en esta imagen endoscópica vemos que crecen como columnas hacia la luz, protruyendo, y cualquier erosión, laceración de la mucosa va a generar un sangrado varicial muy grave, con hematemesis o bien con melena también, tratándose de una hemorragia digestiva alta.
incluyendo también la erosión de las varices, no olvidemos a las varices gástricas asociadas a la hipertensión portal que las puede haber. Es decir, esta complicación, recuerden, tiene un 50% de mortalidad en los cirróticos. Si bien hay formas de detenerlos, de intentar detener las hemorragias variciales, es un hecho grave, no es la principal causa de hemorragia digestiva alta, la principal causa de hemorragia digestiva alta son las úlceras pépticas, gastroduodenales, tema que lo van a ver en defensa. Esto también lo van a volver a ver en defensa. Y bueno, no olvidemos también que a nivel digestivo el alcohol etílico está asociado al cáncer de esófago, cáncer de boca, cáncer de estómago y a procesos inflamatorios diversos como esofagitis, gastritis agudas hemorrágicas, generando también hematemesis, melenas, gastritis crónicas, etc. Esta es una imagen endoscópica de lo que les acabo de mostrar, el esófago ahí con estas columnas que crecen que protruyen hacia la luz y que pueden, cualquier lesión erosiva, ulcerativa puede desencadenar la hemorragia. Bueno, fíjense, este paciente también por el mismo mecanismo de generar anastomosis portocava, está utilizando las venas superficiales del abdomen para generar comunicaciones con las venas cavas y genera lo que se llaman las cabezas de medusa o telangiectasias o angioma spider, muy característico de ver en los abdómenes ascíticos de un paciente con hipertensión portal. Esto que se llama eritema palmar, también es un hallazgo, un estigma de los cirróticos. Quiero aclarar que la única causa de hipertensión portal no es la cirrosis, tengan en cuenta eso. Estamos hablando ahora puntualmente de cirrosis alcohólica y de ascitis y de hipertensión portal asociada a ella. Pero no es la única causa, hay otras causas, incluyendo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva global. En este dibujo se resumen algunos elementos de lo que puede constituir, digamos, los llamados estigmas de la cirrosis, algunos causados por la falla, el daño hepático y la falla, digamos, la insuficiencia del hígado. Bueno, ya cuando hablamos de coma o la presencia de ictericia me hablan de un cuadro de gravedad. Un paciente cirrótico con ictericia ya está en un estadio avanzado de su cirrosis. La ascitis, que obviamente se produce. Bueno, sobre la patogenia de la ascitis, ustedes ya hemos visto ya edema. Uno está tentado a hablar, obviamente está uno fácil, digamos, lo que está tentado de decir que en este caso se produce un hidroperitoneo por al menos dos elementos o mecanismos patogénicos. El aumento de la presión hidrostática por hipertensión venosa portal y aumento de la presión hidrostática en estas vénulas y en estos capilares, y la disminución de la presión oncótica plasmática porque tenemos un hígado que está sintetizando menos proteínas y disminuye la oncótica. No obstante eso, se ha demostrado que el elemento más importante en la patogenia de la ascitis no son esos dos, sino lo que tiene que ver con la retención primaria por parte de los riñones de sodio y de agua. ¿Por qué? Porque al generarse ascitis se genera un tercer espacio donde la volemia, o sea, donde hay una contracción de la volemia, en tanto todos los solutos pasan a este tercer espacio, arrastran agua, los riñones sensan un estado hipovolémico, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona retiene más sodio desde ya y con el sodio más agua, pero todo ese sodio va a pasar va a este tercer espacio y
se produce un circuito vicioso donde el sodio pasa y el agua sigue pasando al tercer espacio. Por lo tanto, van a entender luego cuando aborden el tratamiento de las ascitis por cirrosis en general, por qué se utilizan diuréticos como la aldosterona, que bloquea puntualmente el receptor perdón, el diurético espironolactona, quise decir, que bloquea el receptor de aldosterona, conjuntamente con furosemida porque tarda en actuar la espironolactona. Bueno, les quiero comentar eso para que no se queden con una única explicación fisiopatogénica de la ascitis. También en la cirrosis hay tendencia a sufrir hemorragias, claramente porque en el hígado se sintetizan los factores de la coagulación. Bueno, al haber ascitis también hay edemas en otros territorios, como en los miembros inferiores. Hay un fenómeno de hiperestrogenismo. Recuerden que en el hígado el estradiol es convertido es metabolizado, es el estriol en estriona, por ejemplo. Entonces se produce atrofia testicular, se produce ginecomastia, es decir, y también disminuyen las proteínas que transportan, digamos, es decir, hay alteraciones, digamos, alopecia en el pecho. Es decir, hay como una especie digamos, de aparición en el caso del varón, de elementos, digamos, feminizantes, digamos. El eritema palmar que mencioné, también vinculado a los fenómenos hormonales. Bueno, ahí pueden explorarlo. Y los efectos de la hipertensión portal, que son bueno, las varices esofágicas. Me olvidé de mencionar la esplenomegalia, en tanto que, bueno, la vena esplénica es una de las afluentes de la vena porta. También el bazo va a estar congestivo y edematoso. La cabeza de medusa, bueno, la propia citis. Bien, este es un lindo dibujito de Netter que habla sobre la cirrosis y sus efectos vinculados al daño hepático y sus efectos vinculados a la hipertensión portal. Este es otro también eh, dibujito que pueden también utilizar para estudiar cirrosis. Y este es el esquema que yo les quería mostrar. Fíjense el cerebro de una persona normal, pero de edad avanzada, una con Alzheimer y una con alcoholismo crónico. Fíjense que también el paciente con alcoholismo crónico presenta adelgazamiento de circunvoluciones, ensanchamiento de surcos y sería el sustrato anatómico de su síndrome demencial. Repito, el alcoholismo crónico también genera demencia. El daño cardíaco, que es la miocardiopatía dilatada, también vinculada no solamente al alcohol, sino al uso de la cocaína, puntualmente a una forma de cocaína que es la pasta base o crack, también a los déficits de tiamina, al que produce el alcohol, y a los efectos tóxicos del acetaldehído. Acá les pongo un corazón normal y acá les pongo el corazón de la miocardiopatía dilatada, en la cual todas las cavidades cardíacas, las dos aurículas y los dos ventrículos se encuentran dilatados. ¿Qué le pasa al páncreas? Ya lo dije al principio, se produce pancreatitis crónica. Los mecanismos son diversos. La secreción pancreática o el jugo se vuelve espeso, se forman tapones mucosos, se producen daños por obstrucciones, se producen daños directos sobre el páncreas, sobre los acinos. Es más frecuente el daño crónico que la pancreatitis aguda, donde la causa más importante es la pancreatitis litiásica, ¿no? La pancreatitis aguda por cálculos biliares.
El alcoholismo crónico puede estar asociado más a la insuficiencia pancreática por pancreatitis crónica, que puede generar, fíjense, un síndrome, digamos, malabsortivo, en tanto no produce jugo pancreático, por ejemplo, no produce lipasa y provocará una esteatorrea, bueno, y entre otros problemas malabsortivos. Y una diabetes secundaria, en tanto no produce insulina. Una diabetes secundaria, ¿de acuerdo? Lo que le estoy poniendo en esta imagen es la imagen del principio y acá un páncreas absolutamente normal. Bien, y para finalizar, alcohol, no quiero dejar de mencionar a la fetopatía alcohólica. Esas embarazadas que consumen alcohol. El alcohol es la primera causa de retraso mental. Mujeres embarazadas que consumen alcohol, recuerden que es una alcohólica crónica que se embaraza, le va a costar mucho dejar de consumir. En tanto, es una enfermedad muy adictiva. O sea, ¿por qué es una enfermedad muy grave el alcoholismo? Y quizá podamos afirmar que no tenga cura, porque el paciente alcohólico crónico jamás dejará de tener ansias de consumo. Podrá controlar su abstinencia y sus ansias de consumo, lo podrá hacer. Algunos lo pueden hacer, pero hasta el último día de su vida tendrá ganas de consumir una copa. Y ahí está el problema. Por eso yo considero que esta es la enfermedad psiquiátrica más grave de todas, incluso más que la esquizofrenia, incluso más que la depresión, incluso más que las formas más graves de depresión. Bueno, la fetopatía alcohólica genera graves anomalías del encéfalo, en la cara y en el corazón. Mi intención no es hablar de ella. También el tabaco produce problemas, sobre todo bajo peso al nacer, retraso del crecimiento intrauterino. Y acá me voy a estar ya vinculando y voy a empezar a hablar del tabaco. Pero antes de hablar del tabaco, les voy a terminar mi exposición sobre alcoholismo, pasándoles una escena de una película que se llama Desde el Abismo, una película argentina, filmada hace unos años y protagonizada por Thelma Vidal, donde seleccioné algunas escenas donde muestran algunas manifestaciones ya bien, digamos, semiológicas, o sea, bien propias del cuadro clínico, ¿no? De lo que es el alcoholismo, sus efectos, ya sea por el uso, por el abuso y lo que se llama el síndrome abstinencial. Véanlo y luego seguimos con tabaco. ¿Querés? No, mi amor, no me gusta. ¿Y eso te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque siempre tomás. No, siempre no. Tomo a veces. Y me hace bien. Tomo a veces nomás. Hasta Diego se daba cuenta de que yo no podía dejar de tomar. Y mentía y mentía. ¿Por qué me mentía a mí misma? ¿Por qué le mentía a los demás? Todos nosotros mentimos. Y creemos en nuestras propias mentiras. No sé. Pero yo en el fondo me sentía muy culpable. Y conseguía dejar de tomar. Pero por pocas horas. Y en esas pocas horas solo pensaba en el próximo trago.
sentir mejor, mami? Sí, mi amor. Me siento mucho mejor. ¿Pero qué pasa, Marta? ¿Qué busca? Algo para tomar. Está bien. Enseguida le preparo un cafecito, ¿eh? ¿Por qué sos tan metida? ¿No sabes que quiero alcohol? Es que yo no tomo. No vas a tomar, no vas a tomar. Vos seguro sos de las que tenés un licorcito casero escondido. Esas sos. No tenés nada. ¡Alcohol! Te dije que quiero alcohol. Así que no tenés alcohol. ¿Sabes qué? No tenías alcohol, ¿eh? Tenías mentirosa. Pero no va a tomar eso. Se ha vuelto loca, le va a hacer mal. Voy a tomar. Con agua voy a tomar. Pero no. Tenías mentirosa, tenías. No, Marta, deje eso. Le digo que lo deje, pero tómeme la botella. Tome la botella. Marta, por favor, por amor de Dios, deje eso. ¿Qué vas a hacer? Marta, piénseme en la boca. Lo tiraste, lo tiraste. Era el único alcohol y lo tiraste. ¿Pero por qué lo tiraste? Hola. Hola, Julio. Por favor, llame a la policía. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tabaco o el humo del cigarrillo. También el tabaco se puede mascar y fumar en pipa, pero bueno, fundamentalmente se fuma. Las campañas eh, sobre el tabaquismo han tenido algún efecto importante, han reducido el consumo, han sido eficaces. Hay menos consumo de tabaco en Argentina al menos. Y muchos de las injurias por tabaco las vamos a ver más en profundidad en la disciplina, en el área de defensa. Y algunas las vamos a ver en la clase próxima, que voy a hablar de patología vascular, hipertensión, en la tercera clase, digamos. Así que en algunos casos voy a pasar un poquito rápido, no me voy a detener a hablar, voy a pasarlo simplemente para que ustedes lo vean y tengan un breve pantallazo de lo que ocasiona el tabaco. Y obviamente tengan ya un conocimiento preliminar sobre los efectos de esta noxa sobre el cuerpo humano.
Bien, el tabaco también genera dependencia, al igual que el alcohol, pero es más fácil de dejar. Si bien no quiere decir que sea fácil de dejarlo, es posible dejarlo. Hay mucha gente que lo ha logrado, y no así con el alcohol. El alcohol es muy difícil de dejarlo. Como ya les dije, hay como una especie de huella que queda siempre allí sobre el paciente etilista crónico, que lo obliga, digamos, que lo mantiene con esa ansia maldita, permanente, de deseo de consumir. De hecho, fíjense que uno de los dispositivos que realmente funciona parcialmente, que es Alcohólicos Anónimos, tiene un lema famoso que es el del solo por hoy. Solo por hoy, solo por hoy no consumiré, digamos. O sea, se plantean proyectos de 24 horas de abstinencia, como para que vean la gravedad, digamos, de la dependencia. Bueno, sin lugar a duda, uno de los efectos del tabaco es sobre las arterias de mediano y gran calibre. El tabaco, junto con la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y las dislipidemias, ya sea las hipercolesterolemias puras o las hiperlipidemias mixtas, son los cuatro principales factores de riesgo para ateromatosis. Pero ya les digo, voy a hablar de ateromatosis en el próximo encuentro, así que solamente les quiero mostrar de dos arterias. Fíjense lo más relevante, ambas arterias, en este caso la reducción significativa de la luz a expensas de una placa de ateroma, se llama. Vamos a ver después por qué se llama esa palabra, de dónde viene la palabra ateroma. Tiene que ver con una comida, un alimento griego. Y ya una placa de ateroma complicada con la aparición de trombosis. El problema, obviamente, de la ateromatosis es la disminución de la luz con complicaciones trombóticas suprayacentes que terminan por cerrar las luces de estas arterias, generando procesos isquémicos agudos y zonas de infarto. O sea que el tabaco como noxa es una de las causas o de los factores de riesgo más importantes para generar infartos, arteriopatías periféricas, etc. Pero ya les digo, prefiero dejar este tema, no entrar a hablar de ateromatosis aquí, porque si no, la clase se volvería interminable. Aquí les muestro tres aortas con 3 grados de ateromatosis, una leve, una moderada y una severa. Lo más importante, quiero que noten, es como la íntima, que es la capa, la capa íntima de las arterias, se va deteriorando. Van apareciendo estas placas que se van sobrelevando, que tienen a veces un color amarillento o amarillento grisáceo, porque la ateromatosis de hecho, el doctor Molina va a dar una clase sobre aterogénesis, así que ahí también van a poder comprender bien este proceso. O sea que no me voy a... Simplemente quiero que se quede claro que el tabaco como noxa es uno de los factores de riesgo más importantes, junto con la hipertensión, la diabetes mellitus y las dislipidemias, para el proceso aterogénico. Bueno, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que vemos mucho, sobre todo en los pacientes que hacemos los médicos que hacemos clínica médica, en neumonología. Aquí tenemos el paciente, lo que se llama el paciente con tórax e intonel, los pacientes con un patrón obstructivo.
pacientes con pulmones hiperinsuflados, costillas horizontalizadas, etcétera, y un patrón sifótico restrictivo. Bueno, no voy a profundizar sobre esto. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se asocian íntimamente con el hábito tabáquico. El humo del cigarrillo es una noxa que genera obviamente un proceso inflamatorio crónico porque el hábito es crónico y podemos plantear que lo que va generando, digamos, en los espacios intersticiales alveolares es la presencia de un infiltrado inflamatorio mayor que los pacientes que no fuman, sobre todo de polimorfonucleares neutrófilos, y la presencia de una mayor acción de enzimas como las elastasas. Recuerden que una de las proteínas, digamos, de estroma más importantes en el pulmón es la elastina. La elastina es muy abundante en lo que es el septo pulmonar, ya que es la que permite justamente que tras la insuflación, digamos, la elastina favorece la expiración, digamos. Bueno, justamente la elastina es la más, digamos, la que aquí en el hábito tabáquico resulta dañada, ya sea por mayor actividad de mayores niveles de elastasa, sintetizada por leucocitos, ya sea por la menor producción de elastina que genera el propio humo del cigarrillo, ya sea por el bloqueo de enzimas antielastasas, como por ejemplo la alfa-1 antitripsina hepática. Bueno, ya sea por muchos mecanismos, hay si se quiere, si hubiere o existiera un equilibrio elastasa-antielastasa, habría obviamente digamos, un aumento, digamos, de la relación elastasa-antielastasa, con la consecuente destrucción de las fibras elásticas, generando, cuando hay pérdida de elastina, ya nos vamos más a lo que llamamos enfisema. En el enfisema hay una dilatación de los espacios aéreos por destrucción de los septos o tabiques interalveolares sin despertarse necesariamente una respuesta inflamatoria. Fíjense qué interesante. O sea, no hay un proceso inflamatorio, no hay una neumonitis, simplemente hay una destrucción por acción enzimática de las fibras elásticas. Lo que está dibujado allí hay un dibujante que se llama La Chuleta de Osler, que justamente dibuja cuadros clínicos de manera muy pedagógica. Es el llamado soplador rosado, que es el típico empisematoso, un paciente adelgazado con tórax en tonel, donde le cuesta hablar, habla con frases cortas, está caquéctico, adelgazado, bueno, ya como lo mencioné. Se dice que está rosado porque no está cianótico. En la radiografía se ven los pulmones hiperinsuflados, el corazón en gota, las costillas horizontalizadas. Hay una disnea importante, el paciente está agitado, hay obviamente una disminución importante. El paciente está en hipercapnia, obviamente. El problema es un patrón obstructivo donde él inspira, pero el problema es que no puede, no puede, al faltarle elastina, no puede, digamos, deshacerse del aire. Entonces quedan los pulmones hiperinsuflados y obviamente aumentan los niveles de dióxido de carbono porque no puede haber una correcta oxigenación. Eso hace que aumente el uso de músculos accesorios con hipertrofia de los esternocleidomastoides, de los intercostales,
la respiración se hace más, obviamente aparecen los famosos tirajes. Y luego tenemos el azul abotagado, de Blue Blotter, que es la otra entidad que es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es una entidad clínica más que anatomopatológica, no es simplemente, no se define como simplemente la inflamación crónica de los bronquios. Es un cuadro clínico donde el paciente presenta por al menos 3 meses consecutivos al año tos crónica productiva con moco, expectoración y al menos por 2 años consecutivos. El cuadro también es obstructivo, o sea, el aire entra, no sale y hay un fenómeno de hiperplasia, de glándulas bronquiales, aumento del espesor de la pared, hay sibilancias, no hay tórax etonel, digamos, hay más hipercapnia, por eso está azulado. Es decir, bueno, son digamos, los cuadros clásicos de la bronquitis crónica y el enfisema. Aunque a veces suele haber, no a veces, muy frecuentemente una superposición entre una y otra. O sea, hay un patrones, algunos elementos de enfisema y algunos elementos de bronquitis crónica. Lo que les quiero, bueno, esto es un elemento anatomopatológico sí puro, que es el índice de Reid, que también no me interesa verlo en injuria. En la pared bronquial tenemos la mucosa, la submucosa con glándulas, y en una bronquitis crónica ocurre un fenómeno de hiperplasia de estas glándulas de la submucosa bronquial. Entonces, si hacemos un cociente entre el espesor de la submucosa por el total de la pared y obtenemos un valor mayor a 0,3, ahí podemos, un índice de Reid mayor a 0,3 nos confirma la presencia de una hiperplasia bronquial, perdón, de una bronquitis crónica desde el punto de vista anatomopatológico. Pero ya les digo, esto no es un tema de injuria, es un tema de defensa. Tampoco este es un tema de injuria, estos son los distintos tipos de enfisema, ya sea el enfisema centroacinar, el enfisema panacinar, el enfisema centroacinar, el enfisema distal o el enfisema irregular. Lo único que les dejo acá es la estructura normal de lo que se llama el lobulillo pulmonar con su bronquíolo terminal, sus bronquíolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Dependiendo qué parte de esta estructura del lobulillo se encuentre dilatada, digamos, se clasifican los enfisemas en 4 tipos. No me importa que lo sepan en esta instancia. Vean aquí un pulmón enfisematoso y en algunos territorios del pulmón a nivel subpleural se constituyen lo que se llaman bullas, es decir, espacios dilatados, con la peligrosidad de que esas bullas puedan, romperse puntualmente y generar, por ejemplo, un neumotórax espontáneo con una telectasia por diferencias de la presión dentro de la cavidad pleural. Y una macroscopía, yo quiero que vean aquí, fíjense, esto no es un pulmón normal, fíjense, todos esos espacios, esas cavidades, este es el patrón macroscópico típico de un enfisema, es la dilatación de los espacios aéreos, lamentablemente de manera permanente e irreversible y por la destrucción de los tabiques interalveolares producidos por esta maldita noxa, que es el humo del cigarrillo y sus más de, no sé, 80, 90 sustancias químicas tóxicas. Y esta sería una imagen microscópica de cómo se van cortando, fíjense, como si se hubieran pasado una tijera entre los tabiquitos, entre los pequeños tabiques interalveolares, dice, y bueno, al ir cortando
los espacios, los tabiques intraalveolares, los espacios aéreos confluyen constituyendo espacios aéreos más grandes, es decir, dilatados, es decir, aumentados de tamaño. Ese vendría a ser el concepto de un enfisema. Otro daño provocado por la injuria tabaco. Bueno, claro está, no puedo hablar del humo del cigarrillo o de tabaco como noxa sin hablar de su relación con una enorme cantidad de neoplasias. Neoplasia es un tema de defensa, pero bueno, ustedes deben saber que los componentes del humo del cigarrillo son carcinogénicos y se vinculan con una gran cantidad de neoplasias, que aquí están citados algunos, quizás los más importantes, con principal destaque para los de la vía aérea, de ya, pulmones, bronquios y tráqueas, laringe, riñón, bueno, pero todos son importantes, incluyo vejiga urinaria, colon, boca y garganta, esófago también. Aprovecho quizá sí para retomar un tema que se vio en el cursado de injuria, que es la metaplasia que ocurre con el hábito tabáquico, que recuerden que es una metaplasia escamosa, es decir, ante la repetición de una noxa, en este caso el humo del cigarrillo y la reiteración de procesos inflamatorios en la vía aérea, va ocurriendo un reemplazo del epitelio respiratorio, que normalmente es cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, por un epitelio ya pavimentoso, escamoso, que ya no tiene cilia, que ya no tiene células caliciformes, pero que se transforma. Recuerden que la metaplasia es un cambio adaptativo que tiene como objeto la transformación de un tejido maduro por otro maduro de la misma estirpe histogenética, en este caso epitelio por epitelio, y justamente para hacerse más resistente frente a la agresión crónica de una noxa. Recuerden que una metaplasia no se da de un día para el otro, requiere su tiempo. Previamente al cambio metaplásico han ocurrido fenómenos inflamatorios, o sea que el epitelio ha resistido, ha sido injuriado y repetidamente hasta llegar a la metaplasia. Lo importante aquí de la metaplasia es que a partir de la zona metaplásica se constituye un área susceptible de cambios displásicos, o preneoplásicos, y a partir de los cuales puede generarse un cáncer de pulmón. Justamente mi idea no es hablar de neoplasia ni menos del cáncer de pulmón, pero bueno, fíjense cómo es una neoplasia pulmonar. Esta es una neoplasia, es uno de los tipos de neoplasias, porque hay varios tipos de neoplasias. Este es un carcinoma epidermoide, muy cercano a la tráquea y a los bronquios fuentes. Fíjense, los bordes irregulares, espiculados, un área necrótica, un área de necrosis de hemorragia. Esta es una neoplasia central, digamos. Luego ahí lo vemos en una imagen radiológica, aquí calcificado. Luego tenemos que ya no es central, sino más periférico, se llama adenocarcinoma, es otro tipo de neoplasia. No es mi intención hablar de esto no es un tema, y aparte es un tema de patología especial, que ni siquiera forma parte de los contenidos de la materia de defensa. Este es otro carcinoma, se llama carcinoma de células pequeñas, también vinculado al hábito tabáquico, también central, cercano a la tráquea y a la bifurcación de los bronquios, muy agresivo, por cierto. Bueno, seguimos para terminar con injurias por malnutrición. Evidentemente, y quedó claro desde el principio, le quise dar mucho más énfasis y tiempo al alcohol etílico, por obvias razones. Con respecto al tabaco fui muy rápido por dos cuestiones. Muchas de las
de las efectuaciones o los de los daños del tabaco son temas que se van a ver en defensa. El único tema uno de los temas que se ven en injuria los va a dar Jorge, y otro tema que me pareció traerlo a colación es la metaplasia inducida por el humo del cigarrillo, que es la metaplasia escamosa. Y respecto a las injurias por malnutrición, hay muy buen material en el cuaderno del alumno. Yo les voy a remarcar algunas cuestiones que me parecen que no están en el cuaderno del alumno bastante claras. Y empezando por marcar algunas diferencias respecto a lo que es malnutrición. O sea, por un lado el concepto de malnutrición, digamos, como el hecho de no tener una dieta que cumpla con las leyes de Escudero, las normas GAPA, es decir, que no sea armónica, adecuada, equilibrada, etcétera, que puede llevar tanto a cuadros de desnutrición como y como a cuadros de obesidad. En los tres casos de estos tres niños, de estos cuatro niños en realidad en la imagen, estamos hablando de malnutrición. Bien. Claramente hay dos formas polares cuando hablamos de nutrición, que son el marasmo y el kwashiorkor. Bueno, acá estamos hablando de una deprivación, o sea, un déficit proteico o proteico calórico. En el marasmo el déficit es total, digamos, es proteico y calórico, y por lo general se da en niños, en bebés muy chiquititos. Lo que sucede en nuestro medio por lo general es que si bien los estados en Argentina, si el bebé se alimenta con la teta, por lo general no va a haber problema. El problema es cuando no hay lactancia materna y el Estado o el sistema de salud descentralizado le da la leche a esa mamá. Por lo general, ¿qué es lo que hace esa mamá con la leche? Diluye mal la leche y le da de concentraciones bajas de la leche, o ya sea porque no se le explicó cómo hacerlo, o ya sea porque digamos, utiliza esa leche para ese bebé para, digamos, dar la alimentación a otros de sus hijos, porque realmente no tiene para darles de comer. Entonces, en el marasmo, el marasmático es ese niño que vemos que es piel y hueso, es un desnutrido adaptado, crónico a su medio, es decir, es la imagen más desgarradora, es la que vemos en los medios de comunicación y suenan todas las alarmas. No hay grasa, no hay tejido adiposo, hay una pérdida marcada de la masa muscular, la piel hundida entre las costillas, tiene como dice ahí la imagen, la apariencia de un hombre viejo y pequeño, y obviamente, aunque en realidad ese niño se encuentra adaptado a un medio que no le dio suficiente alimento, no a suficiente cantidad de calorías, pero globalmente de proteínas, glúcidos y lípidos, fundamentalmente porque no hay comida, en un medio donde no hay comida, que sucede en muchos hogares argentinos y de Latinoamérica. En el kwashiorkor, que significa niño destronado, esto ya ustedes lo han visto seguramente en la UP correspondiente. El problema es proteico fundamentalmente. Y si en el marasmo ocurre en recién nacidos, en niños que no están recibiendo la lactancia materna y que deben ser alimentados con leches, digamos, maternizadas, o sea, leches que deben ser diluidas. En el kwashiorkor hay lactancia materna, pero el niño es destetado cuando la madre se embaraza nuevamente y justamente es destronado de la teta. Entonces, el kwashiorkor empieza a suceder en niños más grandes, no en bebés tan chiquitos, a partir del año, de los 18 meses. Entonces, cuando lo desteta, por así decirlo,
empieza a alimentarse en un medio donde no hay proteínas. Y esto sucede generalmente en nuestro país, en poblaciones que se alimentan fundamentalmente de las harinas, del trigo. En África tiene que ver más con el maíz. Y, o sea, son todos hidratos de carbono y no hay proteína, no hay proteína animal, no hay proteína, ni siquiera hay huevo, y lo único que se alimentan es de hidratos de carbono. Por lo tanto, aparecen problemas que tienen que ver con disminución de la presión oncótica del plasma, edemas, abdomen globuloso o sea, un síndrome ascítico edematoso. Bueno, obviamente hay bajo peso, los dos están, si uno los percentila, están por debajo digamos, de la curva, ¿verdad? Y están creciendo, obviamente están desnutridos, ¿eh? Pero, bueno, en el kwashiorkor hay algo que no se ve tanto en el marasmo como en la esteatosis. En tanto, al no haber apoproteínas, no se pueden vehiculizar esos ácidos grasos, esos triglicéridos, y quedan acumulados dentro del hepatocito. Eso genera hepatomegalia. Y hay también, bueno, el cabello es delgado, pálido y débil. Ahí puede haber alteraciones justamente en la pigmentación del cabello, cosa que no sucede tanto en el marasmo. Bueno, hay algunas diferencias clínicas, anatomoclínicas entre uno y otro cuadro. Pero estos son formas polares, y lo más frecuente de ver son mixturas entre ambos cuadros. Aquí yo planteo un cuadro diferencial, pero esto tómenlo con pinzas, ya que, digamos, lo más habitual son con mixturas entre ambos cuadros. Entonces, el edema suele ser más importante en el kwashiorkor que en el marasmo, fundamentalmente por los cuadros de hipoproteinemia. Bueno, justamente la hipoalbuminemia está presente y puede ser grave en el kwashiorkor. En el marasmo puede estar, pero es más leve. El hígado graso como el elemento más importante anatomopatológico que lo diferencia al kwashiorkor del marasmo. Los niveles de insulina bajos en el marasmo, conservados en el kwashiorkor, altos los valores de cortisol en el marasmo. Desgaste muscular, es decir, la pérdida de masa muscular es grave en el marasmo y no tanto en el kwashiorkor. Y la grasa corporal está obviamente muy ausente y consumida en el marasmo, porque justamente ha utilizado todas sus reservas y se ha adaptado al medio en el marasmo, y está disminuida en el kwashiorkor, por así decirlo. Esta deficiencia proteico-calórica genera, obviamente, no solamente un déficit bueno, genera obviamente hipoproteinemia, pero también genera déficit de vitaminas, déficit de minerales y oligoelementos. La hipoproteinemia genera disminución de la presión oncótica del plasma, y eso genera edema, hasta llegar al edema generalizado, en el caso más que nada del kwashiorkor, que recuerden que denominábamos anasarca. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, si ustedes tienen un niñito con marasmo y un niñito con kwashiorkor, ¿a quién internan de inmediato? Bueno, vamos a internar y tratar a los dos, pero ¿a quién van a internar de inmediato? O sea, ¿quién corre más riesgo de vida? Y la respuesta claramente es el niño con kwashiorkor. En tanto, ese chiquito está, digamos, ante un inminente shock hipovolémico. En tanto, hay un tercer espacio que es la citis. El niñito, digamos, está con una hipovolemia
con una contracción de la bulimia y se te va a chocar en cualquier momento. En cambio, el marasmático ya viene adaptado a su medio. Lo único que conoce en su vida es un estado de privación de alimentos y se ha adaptado a esa vida, ¿eh? Se ha adaptado a esa vida de falta de nutrientes. Lo vamos a internar, obviamente, y lo vamos a tratar. Bueno, la hipoproteinemia genera disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión renal, activación del eje, retención de agua y sodio, bueno, y agravamiento del edema. También el hecho de que de que el niño tenga menos proteínas también afecta el estado de las defensas de ese niño, ¿verdad? Las inmunoglobulinas son proteínas, hay depresión de órganos linfoides, hay depresión de médula ósea. Bueno, y después tenemos todo el tema de las vitaminas. Está en inglés este cuadro, pero recuerden que las vitaminas se diferencian en hidrosolubles y en liposolubles. Bueno, y de las hidrosolubles se dividen en las del complejo B y las que no son del complejo B, que básicamente tienen que ver, es la vitamina C. Y dentro de las del complejo B tenemos aquellas que tienen que ver con la liberación de energía, las hematopoyéticas y las otras. Y dentro de las liposolubles, fat soluble, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E. Lo que pretendemos es que ustedes sepan básicamente qué es lo que puede provocar una hipovitaminosis en cada caso. Por ejemplo, cuando hablemos del retinol, de la hipovitaminosis A, sepan que la vitamina A tiene que ver, está involucrada en la especialización de los epitelios, entonces hay tendencia a la hiperkeratosis, a generar metaplasias epiteliales. Y obviamente le puede provocar ceguera al niño porque produce alteraciones oculares el retinol, ¿no? La ausencia de retinol. En el caso de la vitamina E, de la vitamina K, bueno, la vitamina K genera obviamente fenómenos hemorragíparos, ya que es necesario para la activación de los factores que K dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿De acuerdo? Después, obviamente, tenemos todo el grupo del complejo B, bueno, la falta de tiamina produce grandes problemas en el sistema nervioso central, también en el periférico, pues, producto de las alteraciones degenerativas de las neuronas, de la mielina, por eso, que tiene que ver mucho con con el alcoholismo también, que ya lo vimos, por eso van a ver que se da tiamina en los pacientes que tienen intoxicación aguda, para prevenir lesiones, sobre todo la encefalopatía de Wernicke. Bueno, la disminución, bueno, me gustaría mencionar la falta de la vitamina B12 y el ácido fólico, que ustedes ya saben que produce una anemia, que es una anemia megaloblástica, ¿verdad? Eh, eh, Ambas producen una anemia megaloblástica, es decir, con glóbulos rojos de gran tamaño. Son anemias nutricionales. La falta de vitamina, perdón, de vitamina C, ¿a dónde estaba? Acá. De vitamina C, obviamente, tiene que ver con fenómenos de oxidación, de reducción. Bueno, hay una enfermedad que ustedes saben que está asociada al déficit de vitamina C, que es el escorbuto, donde se producen alteraciones óseas, porque obviamente no se forma la sustancia fundamental del tejido óseo.
También hay hemorragias porque no se forma el colágeno que forman los vasos sanguíneos, no se reparan las heridas. Eso pasaba mucho en los navegantes que no consumían vitamina C de productos frescos como las frutas, etcétera. La vitamina D, muy importante, la vitamina D, recuerden, es fundamental para la absorción de calcio a nivel intestinal, se activa gracias a la estimulación solar, los rayos ultravioletas, y bueno, todo eso se ingiere a través de los alimentos, como el huevo, toda la línea láctea. Bien, bueno, sepan más o menos, la idea es que ustedes sepan brevemente en qué puede ocasionar el déficit de una u otra de vitamina. Y por último, y para terminar, algunas consideraciones sobre la obesidad, que cada vez vemos más casos de niños con obesidad, y la relación que existe entre niños con obesidad y la aparición temprana de hipertensión arterial, niños con cifras tensionales mayores a las que deben tener según su edad, y problemas de resistencia a la insulina y diabetes. Pero no estamos hablando de una diabetes de tipo 1, estamos hablando de una diabetes por resistencia a la insulina. Dislipidemias y obviamente alteraciones traumatológicas por obviamente de que tienen que ver con desviaciones de la columna, escoliosis, cifosis, pie plano, lesiones articulares, incluso pueden sufrir artrosis por mala utilización del cartílago, apneas del sueño, bueno, a trastornos, problemáticas afectivas, bullying, bueno, obviamente, pero a nivel, digamos, orgánico, la obesidad se está convirtiendo más en una problemática de nutricional mucho más preocupante actualmente para los pediatras y los especialistas en nutrición, en pediatría, que la propia desnutrición. Bueno, con esto termino. Espero que no se haya hecho muy largo, y la idea es intervenir en el chat, así que bueno, lo voy a ir haciendo. Y bueno, nos encontramos en la próxima, donde vamos a hablar de algo muy importante y algo que realmente me gusta mucho, que es la gran enfermedad o el gran síndrome que todo médico debe saber. No se puede salir egresar de esta facultad sin conocer hipertensión arterial sistémica a la perfección. Bueno, les mando un gran abrazo, estudien mucho, y cualquier cosa estoy a su disposición, por los medios. Pídanme mails, me buscan por Facebook, por Instagram. Pregunten, no se queden solos, los estamos acompañando. Estamos viendo un contexto difícil, una coyuntura de mierda, es así, pero estamos haciendo lo posible para bueno, buscar soluciones intermedias, que no sean que puedan conformar a todos y que bueno, que, que sean que digamos que puedan complementar o sea, que satisfagan todas las pretensiones tanto de los docentes como de los alumnos, aquellos que están de acuerdo, aquellos que están en desacuerdo, bueno. Estamos haciendo todo lo posible para buscar acuerdos. Somos todos adultos, queremos todo lo mejor, respetamos los derechos de los alumnos, respetamos los derechos de los docentes y les mando, como siempre, un gran cariño. Hasta luego.